Buenas tardes. Vamos a hablar ahora de la ventilación. Hasta ahora, en bastantes de las ponencias que hemos visto durante todo el día, se ha hablado parcialmente de ventilación. Ahora vamos a hablar un poco solamente de la ventilación, y de la ventilación durante la fase de excavación. La ponencia está en la presentación como en tres partes. En una vamos a hablar un poco de lo que es la ventilación, en otra vamos a hablar de túneles largos y la tercera algunas especificaciones concretas, ¿no? Bueno, el tema de la ventilación básicamente es para cuatro apartados. Suministrar aire fresco al frente para las personas, diluir los humos de las máquinas diésel para mantener un estado de confort a las personas que trabajan dentro, evacuar gases y humos, gases de los vehículos y de los humos de las posibles voladuras, y también otra parte que es para combatir y eliminar el polvo con determinados procesos de avance. Bueno, esto es un poco lo que acabamos de decir: el aire para las personas, para las máquinas, diluir los contaminantes que generan los vehículos de combustión, de motor de combustión, extraer y evacuar gases y humos, y tratar el polvo y eliminarlo para que no contamine el interior. Vamos a hablar un poco de los métodos de excavación más comunes. Puede ser con rozadoras, máquinas de ataque puntual, con tuneladoras, como hemos visto ahora, ataque a sección completa, y el método de perforación y voladura. Son los más comúnmente utilizados. Hablemos un poco de cada uno de ellos. Los trabajos de rozadora requieren, además de lo que hablábamos antes, de una aportación de aire fresco al frente para las personas, las máquinas, etcétera, también captar y eliminar el polvo para evitar que éste retorne por el túnel contaminando toda la sección y a las personas que están dentro. Una instalación tipo es una ventilación soplante con el ventilador en el portal, con una tubería normalmente flexible que mete aire fresco al frente, y luego, muy próximo al frente, no sé cómo se maneja el láser, un equipo de captación y tratamiento de polvo, de tal manera que a partir del ventilador el aire retorne limpio al túnel. Limpio al túnel quiere decir con un nivel de pureza superior al 99%. Una instalación tipo, vamos a ver, la máquina de corte al frente, la extracción puede ser por cinta transportadora o por camiones, y un filtro que puede llevarse colgado del techo o en el piso con la manga de aspiración próxima a la cabeza de corte para evitar que la persona que está manejando la rozadora esté también fuera del ambiente del polvo. Este es un filtro tipo para un túnel de aproximadamente 50 metros cuadrados de sección. Y aquí, aunque no se ve muy bien, está en el túnel el filtro con la manga que va al frente. Y se puede ver perfectamente que la máquina está libre de polvo. Si la combinación entre la ventilación soplante y la aspiración por parte del captador de polvo está bien implantada, el polvo queda prácticamente en una pared próxima al frente de aproximadamente entre 1 y 2 metros de espesor, estando todo lo demás del túnel libre de esa contaminación. Bueno, otro método es el método con tuneladora, TBM, que igual que el anterior, en este caso es un ataque a sección completa, se perfora toda la sección del túnel, del diámetro que sea la tuneladora, y que también genera polvo. Al ser una máquina de roce, también genera polvo. En este caso, el tratamiento de polvo va inserto en la propia máquina, es un componente más de la tuneladora, y el polvo queda restringido a la zona entre la cabeza de corte y el frente. No, en ningún momento el polvo penetra a la máquina y, por lo tanto, a ninguna parte del túnel. Esa es una instalación tipo, con la ventilación soplante, que en el caso de la TBM, la ventilación soplante llega a la parte trasera del backup. Desde allí sale el chorro de aire y con otros ventiladores más pequeños se lleva hasta el frente. Y el filtro va inserto en la propia máquina de tal manera que, como en el caso anterior, el aire que retorna al túnel nuevamente está prácticamente puro al nivel del 99%. Esa es una instalación de un trabajo con tuneladora, 2 túneles paralelos, cada uno con su línea de ventilación. Luego hablaremos un poco más de este proyecto. Bueno, el método más convencional, más comúnmente usado, es el método de perforación y voladura, en el que normalmente
también se utiliza habitualmente una ventilación soplante para insuflar aire al fresco. En algunos casos, por temas de cumplimentación de ciclos y demás, se coloca una tubería aspirante para evacuar los humos de las voladuras de una manera rápida al exterior o a una parte más atrás del túnel. Sobre todo en túneles largos donde el tiempo de evacuación de los humos de la voladura pueden ser muy largos. Bueno, este es un sistema habitual de instalación de una ventilación con perforación y voladura, una ventilación, un ventilador en el portal, tubería flexible al frente y luego el retorno del aire arrastrando pues gases, humos, etcétera. En el caso de que adicionalmente a la ventilación soplante se pusiese un aspirante, es una ventilación combinada aspirante-soplante, pues adicional a la ventilación soplante tendríamos la aspirante que, en principio, el ventilador estaría un poco alejado del frente para que no fuera dañado por las piedras de la voladura, un tramo de tubería flexible, reforzada, que iría próxima al frente y el resto ventilación soplante hacia el exterior. Los condicionantes ahí, que en el caso de la ventilación normal estaría soplando, la ventilación soplante estaría trabajando en modo normal durante toda la fase de perforación, de desescombro, etcétera, y solamente durante el caso de la voladura, en el momento de la voladura se pondrían a trabajar las dos simultáneamente. Es la ventilación soplante con un caudal menor y la aspirante con mayor capacidad de caudal, para evitar que retornen humos de la voladura por el túnel. Una vez que se ha terminado, volvemos otra vez a la ventilación normal con solamente la línea de soplante funcionando. Bueno, algunos ejemplos típicos. Vamos a hablar ahora en esta segunda etapa de algunos grandes proyectos o algunos grandes túneles y sus características principales. Bueno, los túneles de Guadarrama son unos túneles ferroviarios de aproximadamente 28 kilómetros y medio, de una sección de unos 58 metros cuadrados. En este caso se trabajó con 4 frentes, uno por cada portal, y en cada uno de ellos había una tuneladora. Cada uno de los frentes, bueno, eran 4 sistemas de ventilación totalmente independientes, cada uno para su frente. Cada uno de ellos tuvo que ser dimensionado para una longitud de 15 kilómetros, por si alguno de los contratistas avanzaba un poco más, o alguno de los frentes avanzaba un poco más. La tubería de ventilación tenía 2.500 milímetros de diámetro y toda la ventilación se realizó única y exclusivamente desde los portales. Esta es la foto que veíamos antes y ahí se ven los ventiladores en el portal. En este caso eran en cada frente 3 ventiladores de 400 HPs trabajando en serie con una tubería de 2,5 metros de diámetro y con una capacidad de poder llevar aire hasta 15 kilómetros. Ahí se ve alguna fotografía y algún detalle de cómo eran los túneles. Bueno, estos son otros túneles parecidos a los anteriores, en otra zona, 2 tubos de aproximadamente 24 kilómetros de largo, la misma sección, eran túneles ferroviarios para alta velocidad. En este caso, la construcción, por motivos que no vienen al caso, eran como de 4 frentes, igual que los anteriores, más otro, donde en principio en el proyecto iban a ir unos piques. Después se anuló el pique y lo que hizo fue una gran rampa con tuneladora descendente con el 7% aproximadamente. Cada uno de los frentes grandes está dimensionado para 14 kilómetros, tubería también de 2,5 metros de diámetro y el sistema del pique rampa adicional era para 10 kilómetros de profundidad. Toda la ventilación fue exclusivamente desde los portales y la altitud del túnel en este caso eran aproximadamente 1.200 metros sobre el nivel del mar. Ahí se pueden ver los 4 ataques por los portales más el quinto, que era un poco más corto, que atendía a la zona morada. Bueno, realmente en el túnel superior este no llegó a entrar, sino que se hizo con 2 frentes. Los 2 frentes desde los portales León y Asturias hicieron cada uno la mitad del túnel, es decir, unos 12 kilómetros. Este es un túnel carretero, Somport, que está en la frontera entre Francia y España, con 8.700 metros de longitud. Se hizo con perforación y voladura y una tuneladora auxiliar. Vamos a ver ahora un poco más en detalle cómo se hizo. Eran 5 sistemas de ventilación, de inyección de aire, soplantes, es decir, con diversas características. Y adicionalmente, aprovechando que al lado de la traza del túnel había un túnel ferroviario ya construido y en desuso, que tenía aproximadamente la misma longitud que el túnel carretero, se utilizó
primero como servicio auxiliar y segundo para hacer de colector de diversos retornos de ventilación y a través de él echarlo hacia el portal, hacia uno de los portales. La sección de ataque eran 100 metros cuadrados. Bueno, aquí se ve, el túnel está en la frontera de Francia, si se fijan bien al extremo está un poco como la frontera. Desde España se atacó por 3 frentes, uno desde el portal y el otro utilizando el túnel ferroviario con 2 frentes adicionales. Y desde la frontera, desde el lado Francia, se atacó también desde el portal Francia hasta 2.800 metros aproximadamente, y utilizando el túnel ferroviario se metió una tuneladora que hacía como de cuele, me parece que era de 3,5 metros, 4 metros de diámetro, y hacía de cuele, y avanzó hasta encontrarse con los frentes que iban desde España. Una vez que se alcanzó eso, se hizo un ensanchamiento hasta la sección definitiva del túnel. Bueno, en el túnel ferroviario el tránsito de camiones estaba gobernado por semáforos. Y al finalizar, donde está la tuneladora, se hizo un tabique, se puso un gran ventilador que hacía de colector de todos los camiones, los humos que se movían por el túnel ferroviario y lo echaba hacia el portal de Francia. Fue complejo, pero se avanzó muy rápido. Bueno, un proyecto hidráulico en Argelia, con un tubo de aproximadamente 13.500 metros, con una sección de 17 metros cuadrados, construido con perforación y voladura. Un único sistema de ventilación, de inyección de aire, dimensionado para esa longitud, tubería de ventilación de 900 milímetros de diámetro. Esto condiciona en gran medida el caudal que puede transitar por esa tubería. Por ese motivo, la ventilación no se hizo solamente desde el portal, sino que fue una ventilación en cascada. Es decir, en el portal había unos ventiladores que llevaban el aire hasta una determinada longitud. Allí lo tomaban otros ventiladores y lo llevaban otra determinada longitud. Eran 3 o 4 escalones, creo. Vamos a ver un poco. Este es el portal. Y estos son los ventiladores colocados en el interior del túnel en cascada. Cuando tenemos una instalación de ese tipo con ventiladores en cascada, surgen adicionalmente varios problemas. Uno de ellos es que hay que llevar energía a todas esas estaciones de ventilación. Y otro más es que al arrancar la instalación, los sistemas de ventilación se dimensionan para el punto final. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando colocamos, por ejemplo, el primer tramo, imaginemos que era un tramo de 3 kilómetros, se dimensiona para que a ese punto llegue un determinado caudal. Ese caudal es tomado por el siguiente escalón de ventilación para llevarlo, imaginemos, hasta 2.000 metros más. Lo que ocurre es que, claro, como al principio el segundo escalón tiene muy poca resistencia porque tenemos muy pocos metros de tubería, el ventilador trabaja en una zona de la curva más favorable desde el punto de vista del caudal porque requiere menos presión. Entonces, en ese momento lo que estamos es utilizando unos ventiladores que están moviendo más volumen que el que les llega. ¿Qué ocurre? Que hacemos una recirculación. Entonces, es importante que esta configuración vaya apoyada por el manejo de los ventiladores con variadores de frecuencia, de tal manera que seamos capaces de adaptar lo que va a requerir el escalón siguiente respecto de lo que está llegando de aire, para evitarnos esa recirculación. La solución es un poco compleja, pero totalmente eficaz. Bueno, este es otro escalón dentro del túnel. Bueno, esto no vendría a cuento de la charla, pero también merece hacer mención a ello. La instalación de una ventilación de los ventiladores en el portal de un túnel requiere que la toma de aire más alejada del túnel esté a una determinada distancia del portal, para evitar que en el caso de la evacuación de los humos de una voladura haya recirculación. Aquí se ve claramente que los ventiladores están muy cerca del portal y, por tanto, los humos de la voladura son movidos por el túnel hasta el portal y tomados en una parte nuevamente para meterlos al frente. Claro, esto, con mover los ventiladores aproximadamente 4 o 5 metros más, nos evitaríamos eso. En este caso, lo que estaba ocurriendo es que el ciclo de limpieza del humo procedente de la voladura se estaba haciendo mucho más largo de lo previsto, solamente por mover los ventiladores 4 metros más atrás. Bueno, finalmente lo corrigieron, pero... Bueno, proyecto hidráulico en Tala. Este era un proyecto, en un momento determinado, hace unos 15 años, India tenía grandes necesidades de energía y aprovecharon toda la nieve del Himalaya para hacer unas centrales hidroeléctricas enormes. Entonces, bueno, pues en el país, Bután, hicieron varios proyectos grandes, uno de ellos era este. Este era un tubo de conducción que tenía 38 kilómetros, con casi 50 metros cuadrados de sección, construido por perforación y voladura. Se hicieron varios frentes de trabajo a través de ventanas.
de tal manera que creo que el máximo eran algo menos de 8 kilómetros, 7.000 y pico metros. Se utilizaron tuberías de 1.400 milímetros de diámetro y la ventilación se realizaba desde los portales, a 2 frentes normalmente. A una altitud estaba esto de 2.400 metros sobre el nivel del mar. Bueno, aquí se ve hay varias fotografías. Proyecto hidráulico Pont Ventoux, esto es en Suiza, Francia-Suiza. Es un tubo de unos 12 kilómetros con 30 y pico metros cuadrados, igualmente construido con perforación y voladura, un único sistema de ventilación de aire dimensionado para toda la longitud del túnel, con tubería de 1.000 milímetros y, al igual que en el pasado, en el caso de Argelia, con ventilación en cascada. Ahí tenemos la ventilación en el portal, que eran 4 ventiladores en serie. Bueno, estos son unas galerías en la mina Chuquicamata, en Chile. La empresa estatal Codelco va a soterrar la mina. La mina es un rajo abierto y ahora mismo, por motivos de yacimiento, se va a soterrar toda la explotación. Se están haciendo unas galerías que van a llevar la ventilación, la inyección de aire a la nueva mina. Van a ser 5 tubos, en estos momentos están construyéndose 2 de ellos, de 4,5 kilómetros de longitud, de 76 metros cuadrados, construidos con perforación y voladura ligeramente descendente. Un único sistema de ventilación en cada tubo, dimensionados para los 4.500 metros, toda la ventilación desde el portal. La altitud del túnel son 2.734 metros. Esto está en el desierto de Atacama. Ahí se ve una planta sacada de un programa de internet, donde se ven los 2 túneles y los 2 frentes de ventilación. Bueno, luego están los proyectos ferroviarios, de los túneles de Gotardo y... Bueno, otro más que vamos a ver ahora. En este caso era la construcción de los lotes de Faido y Bodio. Eran 16 kilómetros por cada uno de los tubos, de unos 65 metros cuadrados. Esta parte se hizo con perforación y voladura, con un sistema combinado de distintos sistemas de ventilación, o sea, diferentes, ¿no?, adaptados cada uno a la longitud que va a hacer y el sistema. Y luego había un sistema de extracción de todos los humos y los gases, con un falso techo en el túnel. O sea, el túnel se excavaba y a medida que se excavaba se iba haciendo un falso techo. Entonces, por ahí, por la parte superior, se extraían los humos, que era una especie de colector. Ahí se ve el túnel, el Gotardo, que es la parte central, y el frente Faido-Bodio. Bueno, esos son los ventiladores que se pusieron en aquel caso. Y estos son los ventiladores que hacían como de extractores principales, que en total eran como 1.700 HP. Eran máquinas de 1.800, cada una de ellas unos 425, 30 HP. Losberg es otro túnel ferroviario en Suiza. Bueno, realmente el proyecto es un proyecto para unir el norte y el sur de Europa por alta velocidad. También son 2 más un tubo, dos túneles principales más otro adicional, de unas secciones de 65 los grandes y 32 metros cuadrados el pequeño, construidos en perforación y voladura. Hay un sistema de inyección de aire y un sistema único de aspiración. Realmente el proyecto está... Vamos a ver un esquema ahora. Correspondería al tramo Verden, aquel que está en azul con el ramal marrón. El proyecto se planteó como una ventilación general de una mina. Tenemos en el cuadradito amarillo de arriba unos grandes extractores que movían 300 metros cúbicos por segundo y una rampa de entrada marcada en azul claro por la que entraba en ese mismo volumen de aire, y a partir de ahí se atacaban los distintos frentes con los ventiladores que están indicados más abajo. El planteamiento era como una mina. Unos ventiladores para los distintos frentes de ataque, para la galería y tal, y todo el retorno del aire sucio a través de un sistema de extracción principal. Bueno, hasta aquí hemos hablado un poco de grandes túneles, de grandes longitudes, con distintos procedimientos de ejecución y distintos sistemas de ventilación. Vamos a hablar un poco ahora Bueno, pasemos rápido sobre el tema de la ventilación en fondo de saco. ¿Cómo se calcula? Bueno, hay que tener en cuenta la longitud, la sección del avance que vamos a llevar, la altitud de la zona por efectos de la densidad, cantidad de trabajadores para meterles el aire fresco que sea necesario, la potencia de la maquinaria diésel, los explosivos que se van de voladura y el diámetro máximo de la tubería que va a permitir en función de la geometría del túnel.
Bueno, con rozadora, ya hemos visto antes, algunas observaciones que hay que tener en cuenta. Es una ventilación combinada, soplante aspirante, con una captación de polvo. Debe existir una relación entre caudales, soplante y el aspirante de 2/3 a 3/4. Bueno, es necesario esta relación de caudales es necesaria para que en el frente nos quede una pared de polvo que es la que se aspira, para evitar que el polvo se rompa esa pared y el polvo se distorsione y vaya por el túnel. Voy a ir rápido, porque quiero llegar a más conclusiones. La instalación tipo sería la misma que vimos antes. Bueno, hasta aquí, normalmente se puede trabajar hasta 4 kilómetros aproximadamente con este tipo. 2.000 metros, pueden ser hasta 4.000. Más que eso ya habría que pensar en otros métodos, salvo que lo impida, pues que estemos debajo de una ciudad, ¿no? Bueno, esto es una tabla con aproximadamente, en función de la sección de la galería, la capacidad de aspiración que vamos a necesitar y los equipos de ventilación que van a necesitar esa etapa. TBM, aquí las longitudes son prácticamente infinitas porque hay dos cosas que merece la pena resaltar. Y es que la instalación de la TBM, la propia máquina va tendiendo la tubería. Esto quiere decir que no es un equipo de gente que coloca un tramo de 20 metros, con todas las imperfecciones que eso puede llevar, sino que la máquina va desarrollando tubería de un cassette de 150 a 200 metros y la va tendiendo muy estirada y muy alineada. Esto quiere decir que los coeficientes que se utilizan para calcular una ventilación soplante, cuando se colocan tramos de tubería cortos, respecto del que los coeficientes que se utilizan cuando se utiliza una TBM, en este caso son menores, con lo cual hay menor consumo de energía. Bueno, en este caso las máquinas normalmente son locomotoras, las máquinas diésel son locomotoras, no camiones como son en el caso de los túneles hechos con perforación y voladura. Bueno, longitudes 15 o 20 kilómetros, al final, como los requerimientos de alineación son buenos, pues la rugosidad de la tubería, no solamente la propia de la pared, sino que además nos evitamos las curvas y todas estas cosas de una instalación deficiente. Bueno, son algunos ventiladores para este tipo de trabajos. Instalación. Bueno, cuando vamos con perforación y voladura, aquí ya el tema puede variar considerablemente. Ya hemos hablado de cómo funciona. Al tratarse de un método de arranque puntual, es decir, el material, el avance se hace con una voladura y tenemos que hacer un ciclo rápido, es decir, evacuar esas marinas, esos escombros que quedan de la voladura de una manera rápida, hay que utilizar camiones. Y aquí es donde a medida que se van haciendo más largos los túneles, mayor problema vamos encontrando. ¿Por qué? Porque para cumplir los ciclos necesitamos mayor número de camiones. Mayor número de camiones quiere decir mayor cantidad de aire fresco y, por lo tanto, mayor potencia en ventilación. Unos ejemplos simples. Un túnel que vayamos con sección de 80 metros cuadrados, que tenga 2.000 metros de profundidad, aproximadamente vamos a tener que utilizar 6 camiones. Si el túnel pasa a 4.000 metros, vamos a tener que irnos aproximadamente a 10 camiones. Y si el túnel es más largo, vamos a tener que ir a más camiones, 14 o más. ¿Qué quiere decir esto? Que los caudales que vamos a necesitar para diluir los contaminantes de esos vehículos en ese momento puntual, que puede durar 3, 4 o 5 horas, a medida que vamos incrementando la longitud, se va incrementando considerablemente. Entonces, lo que sale al final son la potencia en ventilaciones que hay que poner. Por lo tanto, se complica. ¿Por qué? Porque la tubería también es más larga. Tenemos que meter más caudal y además tenemos más metros de tubería, con lo cual la potencia y el consumo energético se nos disparan. Bueno, existen diversas alternativas para poder manejar esa situación. Si tenemos un solo túnel, pues el tema se complica, pero si tenemos 2 túneles en paralelo, podemos configurar a través de galerías de comunicación que cada vez son más exigidas en la construcción de túnel como elementos de seguridad y hacer distintos circuitos, no solamente el frente del fondo de saco. Como los tubos deben tener instalada la misma capacidad de ventilación y los ciclos de voladura tienen que ser no coincidentes, la situación requerirá menor ventilación si establecemos circuitos enteros. Este es un ejemplo de un túnel de 4 kilómetros que veíamos antes, que íbamos con 118 metros cúbicos por segundo. Haciendo lo que vamos a ver seguidamente, podemos llegar a caudales de 76 y 71. Esto es
Por ejemplo, esta es utilizar el túnel donde tenemos que sacar el desescombro solamente como salida de camiones cargados y utilizar el otro túnel que en aquel momento estamos haciendo labores de fortificación o de perforación donde los requerimientos de aire son menores para por aquel meter la entrada de camiones vacíos, los equipos de los camiones que tengan que entrar con el cemento para el concreto proyectado, etcétera. Y de esta manera, si nos vamos al caso anterior, vemos que podemos mejorar de poner en cada túnel 118 metros cúbicos por segundo a poder poner 76. Y esto es un ahorro importante. Estas cosas, bueno, pues a la hora de plantear el procedimiento de ejecución del túnel, y esto puede verse con el diseñador de la ventilación y obtener retornos, obtener disminuciones de potencia del orden del 35 al 40%. Importante desde el punto de inversión inicial y de consumo energético a lo largo de la obra. Bueno, otra cuestión que quiero hacerles mención respecto de cuando tenemos ventiladores trabajando en altura, la curva de la derecha, más alta, es un ventilador, la curva característica de un ventilador con densidad 1,2 kilogramos por metro cúbico de aire. Es una curva que el ventilador consume 132 kilovatios. Si nosotros ese ventilador lo instalamos a una altitud, en este caso que tenga una densidad de 0,82 kilos por metro cúbico, la curva baja a ser la de abajo. O sea, dejamos de obtener presiones de 2.500 pascales, por ejemplo, a obtener presiones por debajo de 2.000. Eso debe ser tenido en cuenta a la hora de diseñar la ventilación. También, efectivamente, la potencia consumida es menor, pero sepamos estas cosas. Finalizo un poco como que para diseñar una buena ventilación en fondo de saco debe tenerse en cuenta varios factores. Uno es la utilización de la maquinaria adecuada, no más ventilación. El empleo en los vehículos de motores térmicos con catalizadores, motores de última generación que requerirán cantidades de aire para diluir los contaminantes menores. Seleccionar la mayor tubería posible, el diámetro de mayor tubería posible. Aunque haya un costo de adquisición de entrada un poco mayor, nos va a ahorrar eso bastante dinero en energía. Tiene que ser condicionado por el tema de las máquinas que se muevan por el túnel. Y luego otra cosa es mantener la tubería libre de roturas y fugas, producto del trabajo, y estirades sin acodamientos, porque eso también nos va a ahorrar mucho dinero. Y hasta aquí. Era un poco más larga de la media hora que disponía, pero he terminado.